conferencistas invitados desde el país del sur de Chile, docentes y maestrantes del programa de maestría en docencia universitaria con orientación en neuroeducación. Bienvenidos todos. En esta oportunidad vamos a vamos a tener la oportunidad de participar de la presentación de un libro excepcional titulado Pedagogía de la Intencionalidad, educando para una conciencia activa, de los doctores Rebeca Vice y doctor Mario Aguilar. Quisiera iniciar con una breve cita que podemos encontrar en este brillante texto que dice: por ello creo que educar es básicamente habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una visión no ingenua de la realidad, de manera que su mirada tenga en cuenta al mundo, no como una supuesta realidad objetiva en sí misma, sino como el objeto de transformación al cual aplica el ser humano su acción. Esperamos que esta sea una jornada sumamente productiva. Vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Robert Enrique Orozco Sánchez, director del Departamento de Estudios de Posgrado, quien tendrá la bienvenida y también la presentación de los ponentes en esta sesión de trabajo. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos y todas los que estamos ya reunidos de esta manera virtual en este tercer día consecutivo de esta cuarta jornada académica de investigación y posgrados. Esta tarde es bastante relevante también, esta tarde-noche, la actividad docente y la exposición que vamos a tener. Un poco comentarles que San Marcos, hoy tenemos una tarde excepcional, con un sol muy abrasante, muy sabroso después de una temporada fría. Creo que esto nos anima también a seguir adelante y a tomar los desafíos que tenemos por delante. Quisiera muy especialmente darles la cordial bienvenida y un agradecimiento sincero de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Centro Universitario de San Marcos, a través del Departamento de Estudios de Posgrado, a la doctora Rebeca Vice y al doctor Mario Aguilar por estar con nosotros en esta tarde. Valoramos ese esfuerzo y sabemos que el aporte que ustedes nos van a aportar, nos van a dar en esta tarde, va a ser muy valioso para nuestro conocimiento y para tener también una visión, como lo hemos estado manejando, de las diferentes propuestas de la divergencia pedagógica que actualmente existe hoy en día, y especialmente en esta propuesta de la pedagogía de la intencionalidad. Creo que es muy interesante, estamos con mucha expectativa. Bienvenidos, también bienvenidos a todos los maestrantes, profesionales, académicos que nos han estado acompañando, y voy a tener el gusto de leer un pequeño resumen de nuestros expositores. Vamos a comenzar leyendo este resumen de la hoja de vida de la doctora Rebeca Vice Vintrup, chilena, nacida en 1951, educadora de párvulos de la Universidad de Chile, egresada en 1973, licenciada en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en 1993, autora de las siguientes publicaciones: Pedagogía de la Intencionalidad, educando para una conciencia activa, coautora junto a Mario Aguilar, ediciones Homo Sapiens, Rosario, Argentina, primera edición julio 2011 y segunda edición marzo 2018. Colaboradora en la publicación Pedagogía del Buen Humor en Educación Parvularia, proyecto desarrollado por Jardines Infantiles de la JUNJI, marzo 2001. Pedagogía de la Diversidad, una propuesta de inspiración humanista, coautora junto a Mario Aguilar, virtual Ediciones Santiago de Chile, enero del 99. Se ha perfeccionado en diferentes áreas y países.
en Israel, una pasantía en el sistema de educación israelí, ciencia y tecnología. En México, taller de ambientes de aprendizaje, Micromundos 1, CLIE de México. En Chile, administración en educación, Universidad de Concepción. Ha dado conferencias en Chile, México, Argentina, Perú y Guatemala sobre diversos temas educativos. Ha realizado investigaciones en el tema resiliencia y del proyecto Génesis en las escuelas municipalizadas de Ñuñoa, investigación publicada en el Centro de Investigación y Perfeccionamiento de Profesores CPIP. Trabajos, directora de educación de niños en Santiago de Chile, docente universitaria de la Universidad de Educares, Andrés Bello. Su labor en educación se ha centrado en entregar luces sobre los nuevos paradigmas basados en concepciones enriquecedoras y novedosas aportadas por Silo en el área de psicología evolutiva. De igual manera, también vamos a contar con la participación del doctor Mario Aguilar Arévalo. El doctor Aguilar Arévalo es nacido en 1961, casado con 3 hijos, cursa estudios de pregrado en la Universidad de Chile, donde se titula como profesor de educación física con calificación de distinción máxima. Estudios de posgrado en las ciencias sociales de la Universidad de Chile, donde obtiene el grado de magíster en educación, siendo considerado el mejor alumno de su promoción. 35 años de experiencia docente en colegios, institutos y universidades. Es uno de los fundadores de la corriente educativa Pedagogía de la Intencionalidad. Ha dictado conferencias y cursos para colegios, gremios docentes, organizaciones estudiantiles y universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, México, Rusia y ahora Guatemala. Es autor de los ensayos Pedagogía de la Diversidad, Bases y Fundamentos para una Pedagogía Humanista y Pedagogía de la Intencionalidad. Actualmente es el presidente nacional del Colegio de Profesores, entidad gremial que agrupa a los docentes de Chile. Adscrita a la corriente del humanismo universalista y como tal ha participado e impulsado numerosas causas por los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social. Así es de que con esta breve reseña es un gusto para nosotros tener a 2 distinguidas autoridades educativas en el campo de la docencia. Hemos seguido ahí por algunos medios digitales también las ponencias y posturas que ustedes tienen y sean bienvenidos, aunque de forma virtual, a Guatemala y especialmente a esta parte de nuestro país que está en el occidente, colindamos con el sur de México, a San Marcos. Así es de que para nosotros es un gusto contar con su participación. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor, por este mensaje y por esta presentación de la reseña biográfica muy amplia, la trayectoria de los 2 profesionales. Les damos la bienvenida entonces. Ustedes seguramente van a definir los turnos de participación. Doctor Mario Aguilar y doctora Rebeca, nos agrada mucho poder conocerlos. Bienvenidos a esta es la comunidad académica del Centro Universitario de San Marcos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con ustedes el tiempo. Bien, muchas gracias. De acuerdo a lo que conversamos con Rebeca, yo voy a iniciar. Quiero agradecer la invitación a exponer en este importante evento y en este importante programa de formación docente y formación pedagógica. No he tenido la suerte de conocer Guatemala, tengo muchas ganas, así que algún día espero estar con ustedes presencialmente. Pero sí sé de que son un hermoso pueblo, un pueblo solidario. Rebeca sí me ha comentado porque ella sí ha podido visitar allá realizando algunos proyectos. Y por supuesto, un gusto y un agrado muy grande poder compartir con ustedes. Y bueno,
un honor que se hayan interesado en nuestro libro y poder comentar un poco de lo que hemos trabajado con Rebeca. Bueno, el libro es este, Pedagogía de la Intencionalidad. Esta es la versión argentina, se ha editado, primera edición fue en realidad en Chile, después hubo una primera edición por la editorial Homo Sapiens en Argentina y esta ha sido distribuida en distintos países, seguramente por ahí les llegó en algún momento el ejemplar. Este es un libro que yo quiero contar una cosa un poco anecdótica. Cuando lo estábamos escribiendo con Rebeca, estoy hablando más o menos del año 2010, trabajando, investigando, buscando fuentes de información, en fin, desarrollando un poco los planteamientos, en algún momento dijimos, bueno, pero ¿quién va a leer este libro? Si este libro no lo va a leer nadie. ¿Y por qué ese comentario tan extraño? Y es porque cuando lo escribíamos, parecía que los planteamientos que estábamos haciendo en ese libro eran muy, muy fuera de lugar, muy fuera con las políticas educacionales que estaban muy en boga, lo que se impulsaba de los grandes centros de poder financiero, estoy hablando Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y que nuestros países tomaban como las grandes soluciones para la educación. Y lo que nosotros estábamos planteando en este libro era muy, muy a contrapelo de aquello. Planteábamos cosas muy distintas a lo que oficialmente se sostenía y decíamos, esto no va a servir no va a ser considerado, pero bueno, somos gente positiva con Rebeca y dijimos, bueno, si a lo mejor en 500 años más, en una excavación, encuentran el libro y en ese tiempo pueda que sirva. Así es que nos alentamos a seguir igual trabajando en él. Pero ocurrió que del 2010 a esta parte ocurrieron muchos cambios y se comenzó, por lo menos en mi país, pero yo creo que es una tendencia en muchos lados, se comenzó a cuestionar todo lo que estaba instalado como políticas oficiales y que se habían instalado como verdades indiscutibles. Sobre todo lo que nosotros hemos en Chile llamado la estandarización de la educación, toda una idea de la educación basada en criterios muy provenientes de la empresa, muy provenientes del mundo del management, de la productividad. Y la educación se fue llenando, y esto comienza a mediados de los 80 y se consolida muy fuertemente en los años 90, de conceptos que no son propiamente de las ciencias de la educación, que no pertenecen a la epistemología de la educación, pero que se instalan con mucha fuerza y de alguna manera contaminan, entre comillas, contaminan mucho el quehacer educativo. Nos encontramos con muchos conceptos que tienen que ver con la productividad, conceptos que tienen un origen más bien economicista, que se empiezan a usar en educación, y sobre todo una obsesión por las mediciones cuantitativas. Empieza muy fuerte una obsesión y una instalación de verdaderos aparatos de medición cuantitativa que tensionan muy fuertemente el quehacer educativo y lo van distorsionando. Lo van distorsionando en una línea de que finalmente la cifra, el puntaje, el lugar en el ranking, la ubicación en el ranking empieza a tener una priorización absoluta. En Chile tenemos un sistema de medición que se llama SIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, que es una verdadera obsesión, que ejerce una atención muy fuerte hacia las comunidades escolares y que finalmente lleva a que muchas veces lo que se haga sea más bien adiestrar para rendir en esas pruebas estandarizadas, más que educar en un sentido correcto o en el sentido originario del término. Entonces nosotros lo que hacemos en esta propuesta, que después Rebeca va a desarrollar con más detalle, es justamente presentar una alternativa a ese modelo que tiene un fuerte origen en la economía y en el funcionamiento empresarial de la empresa. Se ha creído que la educación consiste en producir rendimiento en pruebas estandarizadas como en una empresa consiste en producir algún producto determinado. Y la educación para nosotros no es un producto. Y hacemos un paralelo en varias partes del libro donde hacemos un paralelo entre lo que es la educación tradicional y lo que es nuestra propuesta. Y nuestra propuesta apunta mucho más al sentido profundo de la educación. Estamos en la idea de que hay una crisis en el formato de educación tradicional,
que esa educación se vació de sentido y que por lo tanto es indispensable reencontrarle un sentido a la educación para esta época, para este tiempo, para un tiempo de cambio, para un tiempo donde la gente está buscando una nueva forma de vida, donde una nueva sensibilidad se va expresando en muchas latitudes del mundo. En muchos lugares del mundo las poblaciones protestan contra el orden establecido, pero también en esa protesta hay la búsqueda de algo nuevo. Nosotros estamos convencidos de eso. Y en eso la educación puede jugar un papel muy importante. La educación para nosotros tiene que ser promotora de eso nuevo, tiene que ser facilitadora, tiene que ser una instancia, un espacio que ayude a que eso nuevo llegue, más que un espacio de conservación de lo viejo que a nuestro entender está en crisis. En ese sentido también nosotros desarrollamos en el libro toda una primera parte que es toda una fundamentación teórica, que también Rebeca va a desarrollar, va a meterse un poco en ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué gastamos tiempo en una fundamentación teórica? Porque uno de los problemas que ha tenido esta educación estandarizada es precisamente vaciarse de sentido y vaciarse de contenido y de dirección a lo que se hace. Durante muchos años la educación ha estado muy preocupada del qué hacer, es decir, los contenidos, el currículum y la selección de contenidos, el cómo hacer, es decir, los métodos, pero ha estado muy poco relevado, muy poco destacado el para qué hacer. ¿Para qué? El para qué de la educación. Muy preocupados del qué y el cómo, pero muy despreocupados del para qué. Y nosotros intentamos rescatar el para qué. Y en el para qué lo que hacemos es darnos una fundamentación teórica, buscar fuentes en la filosofía, buscar fuentes en distintos pensamientos que nos digan, que nos den dirección a un ideal, a una búsqueda de un tipo de persona que se busca desarrollar y un tipo de sociedad que se busca desarrollar. Y que claramente en el caso nuestro se enraiza en las concepciones del nuevo humanismo universalista. Aunque utilizamos también otras fuentes teóricas, porque creemos que de distintas fuentes teóricas se pueden encontrar nutrientes, esa podría ser el concepto, nutrir la fundamentación pedagógica a partir de distintas concepciones teóricas del ser humano y de la sociedad. Este libro entonces ocupa tiempo y recomendamos darnos tiempo para buscar fundamento teórico a lo que hacemos, porque eso le va a dar dirección a lo que hagamos. La educación ha estado perdida de dirección, por eso que ha perdido sentido. Como decía Séneca, pensador romano, todos los vientos son desfavorables para un barco que no tiene puerto de destino claro. Y eso pasa hoy día con la educación. Y nosotros queremos en este libro definir un puerto de destino. Es decir, hay un ideario de ser humano y una búsqueda de un tipo de manera de organizarse socialmente que responde a los principios del humanismo. A ese humanismo que en tantos recodos de la historia siempre ha surgido como luz cuando hay crisis, como salida, como respuesta en tiempos de crisis. Y para nosotros estos son tiempos de crisis. Y en una segunda parte del libro hay una fundamentación ya más pedagógica, buscando fuentes también de distintos pensadores o investigadores o teóricos de la educación. Y en una tercera parte está la propuesta en sí que realizamos, a lo que hemos llamado la pedagogía de la intencionalidad. Yo espero que en esta búsqueda que ustedes tienen en su programa, puedan encontrar en este libro a lo mejor un modesto aporte y limitado aporte a esa nueva educación que está pidiendo a gritos la gente. La gente, las poblaciones, nuestros niños, nuestra gente a la que tenemos que llegar, nuestros estudiantes, también nuestras familias, están pidiendo a gritos una educación humanizadora. Ya en muchos lugares se viene de vuelta de esta educación instrumental, de esta educación meramente técnica, productivista, funcional a un cierto orden económico, y lo que la gente quiere hoy día es una educación que nos permita ser mejores personas, en definitiva. Y con esto voy cerrando.
Si la educación se preocupa y se centra en desarrollar buenas personas, todo lo demás viene como consecuencia de eso. Como consecuencia de eso podremos ser más productivos, como consecuencia de eso vamos a tener un mejor ordenamiento social, como consecuencia de eso vamos a tener una mejor convivencia y una mejor calidad de vida. Si somos buenas personas, todo lo demás viene bien encaminado. Y eso es fundamentalmente, diría yo, la búsqueda central de nuestro libro y de nuestra propuesta, modestamente, con todas las limitaciones que podamos tener, pero esa es la intención y esa es la finalidad principal y la finalidad última de nuestro esfuerzo, el ayudar a que seamos mejores personas. Eso, muchas gracias. Dejo con ustedes a Rebeca, que va a desarrollar más profundamente los fundamentos de esta propuesta nuestra. Buenas tardes, quiero agradecer mucho la invitación. Para mí Guatemala es un país que llevo en el corazón, me gusta mucho su gente, he viajado ya 2 o 3 veces y voy a seguir viajando. Yo voy a desarrollarles algunos, no todo el libro porque el libro tiene muchas partes, pero voy a desarrollar los fundamentos antropológicos del aprendizaje, voy a esbozar algunos fundamentos filosóficos del aprendizaje y finalmente voy a terminar con un cuadro comparativo, eso que decía Mario, sobre cuál es la educación tradicional que existe hoy día y hacia dónde queremos avanzar con esta propuesta. Primero quiero hablarles entonces, voy a partir por los fundamentos antropológicos del aprendizaje, o sea, ¿qué tiene el ser humano para aprender? Bueno, tenemos en esta parte de nuestra cabecita el cerebro, y el cerebro es el órgano más importante que tiene que ver con la educación. Y afortunadamente el avance tecnológico nos permite ahora, porque no hace 5 décadas atrás, ahora nos permite saber qué pasa adentro del cerebro, porque tenemos maquinitas que nos dan esa información. Anteriormente había que partir la cabeza de alguien para saber qué había adentro. Entonces, tenemos este órgano que es muy potente y maravilloso, y además tiene una característica importantísima, que es su plasticidad. Es aparentemente moldeable, permite que seamos cada uno de nosotros originales. Esta plasticidad además posibilita como las máximas especialidades y las máximas diversidades en cada uno de los seres humanos. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Beethoven, que es un eximio músico, él, a través de sus conexiones neuronales y todo lo que él formó adentro de su cerebro en la especialidad de la música, habiendo quedado sordo, siguió componiendo. Y estaba ahí separado de su aparato auditivo, que no tenía sonidos afuera. Entonces, eso nos da cuenta de que adentro de su cerebro estaba todo este armado maravilloso. De eso vamos a hablar, cómo se arma este entramado del cerebro para cada uno. También me imagino cómo será el cerebro, no sé, de Einstein, gran científico, que quizás cómo armó su cerebro para lograr llegar a la humanidad teorías que todavía no existían. No habíamos llegado como sociedad a ese conocimiento. Por otro lado, no sé, los bailarines, grandes bailarines, ¿qué parte del cerebro tienen estructurada para poder hacer y desplegar todo su arte? También los luchadores sociales, los transformadores sociales, como Martin Luther King y Gandhi. Yo me pregunto qué sueños del corazón tan grande han tenido que lograron dedicar su vida a los otros. Bueno, vamos a ver entonces cómo esta cajita que tenemos aquí, cómo es que aprendemos, cómo es que nos relacionamos con el mundo. Vamos a primero plantear que desde hace miles de años el desarrollo de los mamíferos, de lo cual somos nosotros el último escalón, en casi todas las especies, cuando estas se fueron adaptando al mundo, el cerebro aumentó de tamaño, desde miles de años atrás. Pero en el primate,
del cual descendemos los Homo sapiens, intervinieron otros factores para que mejoraran en su rendimiento funcional. El manto cerebral, que es lo que tenemos adentro, se produjeron en un momento las circunvoluciones. Es como que el cerebro se arrugó para no crecer tanto de tamaño, si no tendríamos una cabeza que pesa 10 kilos, se arrugó completamente para poder tener mayor superficie de contacto, para que las neuronas pudieran interrelacionarse de mejor manera. Esto posibilitó entonces el aumento de rendimiento, y además de este factor de la herencia biológica, se le sumó lo cultural. El poder de estas dos grandes fuerzas dio origen al fenómeno hombre, a nosotros. Con el córtex y el neocórtex se aumentaron de sobremanera las capacidades cognitivas y de raciocinio del hombre. Esto es lo más reciente en la evolución del cerebro, de los mamíferos. Estas capacidades cognitivas de la especie humana, cuyo aumento ha quedado reflejado en estas circunvalaciones neocorticales, no ha evolucionado, es un dato importante, de la misma manera que el lóbulo límbico. Estamos adentro del cerebro, que el lóbulo límbico está en la base del cerebro. Este lóbulo límbico es responsable de los circuitos de la emoción, encargados de elaborar y expresar emociones. Entonces, nosotros planteamos que si queremos avanzar hacia la humanización, es muy interesante comprender que tenemos dos sistemas que no han evolucionado de la misma manera. Porque ya que el desarrollo de las habilidades afectivas y emocionales está en esta parte del cerebro, que es la más primitiva y antigua. Entonces, mientras las capacidades intelectuales del hombre evolucionaron rápidamente, esta zona límbica que está dedicada a la conservación del individuo y la especie, no evolucionó de la misma manera que lo límbico. Entonces, esta disociación evolutiva de estos dos componentes cerebrales contribuyen a crear situaciones cada vez más aberrantes, en las que el poder y la innovación técnica se pusieron al servicio de instintos brutales y violentos. Cuanto mayor es la diferencia entre estas dos funciones que se desempeñan el componente cortical y el límbico, mayor es el peligro de que los avances científicos y técnicos sean aprovechados con fines destructivos. Creemos, por eso lo estamos planteando acá en este libro, que la educación de la emocionalidad podría hacer un aporte crucial en estos temas, para ayudar a la evolución del ser humano. Vamos a ver ahora las neurociencias y el aprendizaje. Los descubrimientos señalan que el desarrollo cerebral es una interacción compleja entre el diseño genético con el cual se nace y las experiencias de la vida cotidiana con las que no se nace, sino que se hacen. Una característica esencial del tejido cerebral es la neuroplasticidad, ya lo dijimos, que es esta capacidad del cerebro para modificar su propia estructura. En respuesta a las experiencias de la interacción con el medio que lo rodea. El periodo de la mayor capacidad de plasticidad del cerebro ocurre en los 3 primeros años de vida. Esto tiene un impacto en la arquitectura del cerebro. Se nace con las células cerebrales virtualmente completas, pero las conexiones que se necesitan para permitir el aprendizaje se dan después del nacimiento y a una asombrosa velocidad en los primeros años de vida. Algunas partes del cerebro están cableadas en el nacimiento. Estas básicamente tienen que ver con los procesos vitales. Cableado se explica, si nos imaginamos a una ciudad que está enteramente cableada con los cables eléctricos, podemos tener alguna idea de estas miles de interrelaciones que existen adentro del cerebro. Se nace con las células cerebrales virtualmente completas. Estas partes cableadas
están inalterables al nacer. Sin embargo, gran parte del cerebro tiene plasticidad, es receptivo a ser formado por el medio y por las experiencias repetidas de aprendizaje. Estas neuronas que transportan los mensajes eléctricos a través del sistema nervioso y el cerebro no transmiten señales dispersas de cualquier manera, sino que estos estallidos proceden de ondas coordinadas de actividad cerebral. Esas ondas de pulsaciones, como corrientes que mueven la arena en el fondo del mar, van excavando circuitos neuronales y siguiendo modelos. Aquí podemos hablar de las huellas del aprendizaje. Cada uno de nosotros repite bastantes acciones. Por ejemplo, si los niños, los bebés, cuando aprenden a caminar, ¿cuántas veces se caen? 1000 veces antes de finalmente poder incorporar ese aprendizaje y que después ese aprendizaje se haga automático y ya no hay que pensar, porque ya está hecha la huella de cómo se camina. Ya no pensamos cuando caminamos. Y también el aprendizaje del hablar, el aprendizaje de andar en bicicleta, todos esos aprendizajes van quedando como huella que se sigue y finalmente se hace el automatismo. Entonces, la conectividad de las neuronas es una característica crucial del desarrollo del cerebro, cuando se van conectando, ya que la dimensión y naturaleza de las vías neuronales dan cuenta de todo lo que hacemos, cómo aprendemos, pensamos y actuamos a lo largo de nuestra vida. Así se da lugar a una mente cuyos modelos de emoción y pensamiento son, para bien o para mal, originales. Cada uno de nosotros, la conciencia es activa y tiene intereses, y a través de esos intereses es que vamos repitiendo y buscando la especialidad que cada uno de nosotros va a ir formando en su cerebro. Vamos a ver cómo funciona esto. La conexión entre las neuronas se llama sinapsis. Y se produce cuando los axones, que son esa colita que está atrás, se entrelazan con las dendritas, que son como los pelitos de los axones, y producen neurotransmisores, producen una química que se llama neurotransmisores, que facilitan el paso de los impulsos nerviosos. Cuando una persona, por ejemplo, dando un ejemplo de los neurotransmisores, cuando una persona, por ejemplo, está deprimida, absolutamente deprimida, las pastillitas que le dan para la depresión tienen que ver con los neurotransmisores. Es química cerebral que le hace falta en ese momento para poder establecer las conexiones nerviosas. Las dendritas se ramifican y crecen. Así se produce el aprendizaje. Y ahora sabemos cómo se produce el aprendizaje. Se han hecho experimentos con ratones, por ejemplo, que se le ha puesto en la neurona que tiene que ver con los bigotes que ellos tienen, que son con los que observan el mundo, le han puesto un gen fosforescente. Entonces uno puede ver cómo las dendritas se mueven y se conectan y crecen, se agrandan a través del aprendizaje. Entonces el aprendizaje produce canales que son biológicos. El río que yo les digo, el cauce, es un canal que se van engrosando las dendritas y los axones. Se ramifican para comunicarse con otras neuronas, y la proliferación y el crecimiento de las dendritas da cuenta del desarrollo del cerebro. Cada neurona, este es un dato muy importante, cada neurona puede conectarse con otras 15.000 neuronas. Es bastante inimaginable para uno este dato, que es biológico, digamos. Y por otro lado, las neuronas que tenemos adentro del cerebro, los seres humanos, son billones, más que todas las estrellas que vemos en el cielo. Entonces tenemos este órgano que tenemos acá, es tan maravilloso que tiene billones de posibilidades multiplicado por las 15.000 conexiones que pueden hacer con otras neuronas, es muy importante. Eso forma una red compleja. Esta red se llama entramado del cerebro, cableado del cerebro.
Vamos a ver cómo actúa esto en la práctica. Al actuar un estímulo ambiental, las sinapsis, que son necesarias para recibirla, almacenan la señal química y la repetida activación aumenta la fortaleza de esa señal. A partir de ese momento es que el sistema nervioso se va estructurando. O sea, todas las acciones que nosotros hacemos van estructurando el cerebro. Por eso que no hay dos cerebros iguales, porque no somos todas las personas iguales. Entonces, si las sinapsis se utilizan repetidamente, se refuerzan y forman este entramado. Un ambiente estimulante es esencial para el crecimiento cerebral. Entonces, leer, cantar, hablar, jugar, reconocer, indagar, investigar, asombrarse, resolver situaciones, son actividades que tienen gran impacto en el desarrollo del cerebro. Los hallazgos, entonces la educación tendría que hacer eso, estimular a que nuestro cerebro, con experiencias enriquecidas, vaya produciendo más conexiones. Los hallazgos, que son del año 90, estos hallazgos en neurociencia, en cuanto a que la actividad eléctrica del cerebro cambia la estructura física de este, es quizá el más impresionante. O sea, a través de estas conexiones y de estas que son químicas y eléctricas, se arma el cerebro. Y este mismo proceso que lo cablea antes del nacimiento, también conduce después a la explosión de aprendizaje que se da después del nacimiento. La riqueza de experiencias produce riqueza de cerebros. Esta magia, que pareciera ser mágico, parece estar codificada en los genes que tenemos, porque no todos los mamíferos han tenido este regalo del universo. Entonces, esos estallidos eléctricos que viajan a través del cerebro por estos cables, producen todo. Desde las imágenes visuales, los sueños sombríos, las experiencias extravagantes, las emociones, producen todo. Asegurando entonces la supervivencia de estas sinapsis que estimulan los genes para el crecimiento del cerebro. Muchas de las cosas que se desarrollaron en este capítulo tienen que ver con una nos basamos en una neurocientífica muy importante, una viejita, porque se murió hace como 3 años, de 104 años, que se llama Rita Levi Montalcini. Está citada en el libro en varias partes. Si ustedes quieren seguirla, es fantástica. Ella es muy interesante. Otro dato interesante que tiene que ver con lo que tenemos aquí es que hay distintas clases de neuronas. Las neuronas son de 3 tipos: sensoriales, motoras y asociativas. Las neuronas sensoriales son receptoras de los estímulos externos que tienen que ver con la energía lumínica, con la vibración auditiva, con lo térmico, con lo táctil. O sea, estas neuronas tienen que ver con los sentidos. Nos entregan información del mundo a través de todos los sentidos. Las neuronas motoras están en el eje cerebro-espinal, o sea, desde nuestro cerebro y por toda la columna atraviesan todo el cuerpo. Estas son las que reciben el impulso nervioso desde el cerebro y lo transmiten a las células, a otras células neuronales y al sistema periférico del cuerpo. O sea, todo lo que tiene que ver con movimiento de musculatura o movimientos internos tienen que ver con las neuronas motoras. El tercer tipo de neuronas son las asociativas. Estas neuronas asociativas se conectan en la sinapsis, sea cual sea su función. Estas son, y lo más impresionante es que estas, las que no tienen que ver con lo sensorial y lo motor, son
casi todas, el 99,98% de todas nuestras neuronas no tienen que ver con lo sensorial ni lo motor, son asociativas. Entonces nuestra capacidad de desarrollo desde el cerebro es infinita para establecer toda esta capacidad de interrelaciones que van armando todo el cerebro. Entonces todas estas tienen que ver con el aprendizaje. Entonces la capacidad de establecer relaciones, de asociar, de conectar diferentes estructuras. Entonces los ambientes de aprendizaje, que son los que propicia la educación, si son enriquecidos, van a producir enriquecimiento de los cerebros. Pero una educación que tenga en cuenta estos nuevos paradigmas, no una educación tradicional que no tiene en cuenta estos paradigmas. Porque la educación tradicional básicamente piensa que el ser humano es pasivo y que hay que meterle cosas adentro de la cabeza, y no que él mismo se desarrolle y estructure un cerebro activo. También tiene que ver con que lo usemos, porque si uno no mueve la musculatura, esta musculatura se echa a perder, ¿no? Todos sabemos eso. Si el músculo hay que estarlo entrenando. Ahora en la pandemia es más difícil, pero hay que ver cómo. Lo mismo pasa con la estimulación de las neuronas. Si nosotros no estimulamos estas nuevas conexiones, nos vamos a quedar en la repetición eterna. Otro dato que se me escapaba como resaltar tiene que ver con que este entramado es biológico, le decía yo, no solamente psicológico. Antes siempre pensábamos que todo lo que estaba en la cabeza era psicológico. Estas huellas son biológicas. Entonces, cuando uno quiere cambiar alguna conducta de uno, porque a veces uno quiere mejorar, se quiere cambiar, y uno se propone, ahora voy a transformar esta situación. Resulta que se encuentra al día siguiente haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, sin cambiar. Entonces uno dice, tropecé con la misma piedra. Pero esto tiene su razón, porque esa mecanicidad, el río se va por ese cauce que ya está hecho. Entonces, para implementar una nueva conducta, para cambiar una conducta, necesitamos repetir muchas veces la conducta anterior, la conducta nueva, para armar una nueva huella por donde se va este río, esta agüita que llega al lugar donde queremos. Entonces no es tan fácil cambiar, hay que hacer las huellas. Vamos a ir ahora a los fundamentos filosóficos del aprendizaje. En el humanismo universalista, Silo, en su obra Humanizar la Tierra, presenta una definición de educación que incorpora estos nuevos paradigmas. En la presentación del libro se leyó una parte de lo que es la educación. Voy a desarrollar 3 aspectos de esta definición de educación. Uno es que educar es habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una visión no ingenua de la realidad. No estamos ahí para imbuirnos en la realidad que nos presentan. No estamos hablando aquí de la información sobre el mundo, sino del ejercicio intelectual de una visión desprejuiciada de lo externo. Y además, sacarnos los prejuicios cuando miramos lo de afuera. Y además, una atenta práctica sobre la propia mirada. Esto no es conocimiento estricto de datos de afuera, sino que tomar contacto con los propios registros del pensar. Tomar contacto de saber cómo estoy pensando, qué relaciones estoy estableciendo, desde dónde estoy mirando.
seguramente estoy mirando desde la educación, desde lo que me dieron antes, desde una cultura, y eso me impide ver la realidad con nuevos ojos. El segundo aspecto de esta definición tiene que ver con el desarrollo emocional. Ya vimos lo importante que es el desarrollo emocional para el progreso de la humanidad, para la evolución de la humanidad. Entonces, acá se plantea tomar contacto emotivo consigo mismo y con otros, sin esto de la cultura, ¿no? Que nos tiene a todos separados, que uno allá, que otro acá, y además nos tiene inhibidos en la expresión de la afectividad o de los sentimientos. Entonces necesitamos un mayor desenvolvimiento emotivo y además aprender a captar las emociones de los otros. Tampoco eso nos han enseñado ni lo hemos practicado. A lo mejor algún artista de teatro sí sabe, pero es una cosa muy especial. El tercer elemento, entonces nuevamente con el segundo, tomar contacto con los registros de pensar y tomar contacto con los registros emotivos. El tercer elemento de esta definición tiene que ver con tener en cuenta una práctica que ponga en juego todos los recursos corporales de modo armónico. Aquí también se trata de tomar contacto con el propio cuerpo y poderlo gobernar con soltura. El desarrollo en estos tres campos, intelectual, emotivo y corporal, nos acercan a la coherencia, que es pensar, sentir y actuar en la misma dirección, hacia donde queremos ir. Eso alinea y nos produce sensaciones mucho más interesantes que la incoherencia. Yo los quiero, como en la educación tradicional y en la cultura no nos han enseñado a tomar contacto consigo mismos, yo les quiero regalar una experiencia pequeñita de toma de contacto consigo mismo. Una experiencia que es para estar bien, para sentirse bien, y para estar con los demás. Así que los invito a relajarse, si quieren cerrar los ojos, es muy cortita y yo les voy a ir contando qué es lo que uno internamente puede ir haciendo. Aquí va a tomar contacto con su registro del pensar, del sentir. Entonces los invito a sumarse a esta experiencia. Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos. Algunos de ellos tienen dificultades en su vida afectiva, en su vida de relación o en su salud. Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos. Confiamos en que llegue hasta ellos nuestro pedido de bienestar. Pensamos en nuestros seres queridos. Sentimos su presencia aquí cerquita a estos seres queridos y experimentamos el contacto con ellos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen esas personas. ¿Qué dificultades tienen mis seres queridos? Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas nuestros mejores deseos. Una oleada de alivio y bienestar debe llegar hasta ellos. Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente la situación que nosotros le deseamos a ellos, que estén de una manera, de una particular manera. Queremos ubicar eso y tratar de sentir, si le deseamos afecto, que se sienta querido, que se sane, eso tratamos de sentir. Concluiremos esta experiencia dando la oportunidad a quienes así lo deseen de sentir la presencia de aquellos seres muy queridos que no están aquí, en este tiempo y en este espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia del amor, la
paz y la cálida alegría. Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas. Saludamos a todos, inmersos en esta correntada de bienestar, reforzada por los buenos deseos de los aquí presentes, de todos nosotros. Espero que hayan disfrutado de su conexión con los seres queridos. Esta es una experiencia de todos los. Uno quisiera que toda la gente que uno quiere esté siempre bien. Y a uno le hace bien pensar y sentir eso. Entonces, esto nos ayuda en eso. Y por otro lado, estamos hablando del pensamiento, el sentimiento y la acción. Seguramente, si yo me conecto positivamente con ellos, voy a hacer acciones en esa dirección. Lo que por supuesto va haciendo huella en la relación con otros mucho más cercana y afectiva. Ahora, para terminar, voy a describirles un cuadro comparativo que aparece en el libro, donde está la educación tradicional por un lado y la propuesta que nosotros estamos haciendo. Así como lo explicó bastante bien Mario, el primer punto, esto tiene 6 puntos. El primer punto es que la educación está tomada hoy día como un hecho económico. Se instruye para la productividad. Por lo menos en Chile el acceso es según los ingresos. Y es un servicio que se transa en el mercado. Parece que el dios dinero se ha filtrado hacia todo el planeta. Nosotros estamos planteando algo muy distinto. Estamos planteando la educación como un hecho social. Estamos planteando que la educación para el desarrollo integral del ser humano. Y estamos planteando que la educación puede ser un bien social para la evolución de la persona, la evolución del ser humano. El segundo aspecto que nosotros hemos tomado acá es, en la educación tradicional, es una educación de la externalidad. Todo lo que está fuera del ser humano se considera, sin considerar el espacio interno del ser humano. Reconoce como verdadero solo aquello que se puede medir. Como decía Mario, medible, la educación medible. El mundo interior está desvalorizado. La realidad objetiva, la subjetividad está minimizada. La realidad objetiva es lo más importante. Eso es la educación tradicional. Nosotros estamos considerando el espacio externo e interno. El ser humano es una interrelación, es una estructura entre lo interno y lo externo. Reconocemos como verdadero también lo intangible, los sentimientos, por ejemplo, los pensamientos, lo que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces el mundo interior está valorizado en una estructura entre lo externo y lo interno. Como tercer punto, tenemos una educación en lo tradicional, lo que estamos viviendo, y bueno, estamos un poco, los hechos históricos se está tambaleando un poco el planeta, parece, pero bueno. La educación prepara para conservar y reproducir. Es reproductora de ese mundo que ya no existe, porque generalmente estamos hablando tenemos en esta visión tradicional la preeminencia del pasado y entrega herramientas un poco insuficientes y obsoletas para lo concreto del vivir. Y además en este aceleramiento histórico en el que estamos, porque estamos acelerados, en esta última década han pasado muchas cosas, nos está preparando para mirar desde atrás. La propuesta que nosotros hacemos tiene que ver con que la educación prepara para el mundo que no existe, prepara para la transformación social. Queremos acercarnos a un mundo
queremos construir un mundo mejor para el ser humano. Entonces, propiciamos la transformación. Ese mundo no existe. Estamos mirando hacia el futuro y queremos mejorarlo. Entrega herramientas para la vida y para la transformación hacia un mundo mejor. Y tiene esta preeminencia en el futuro. Como cuarto punto, la educación tradicional busca uniformar. Impone verdades absolutas y una cultura uniforme. Nosotros estamos planteando una educación que propicie una visión plural de la realidad, así como cada uno de nosotros somos distintos, cada uno vemos la realidad de una particular manera, pero son discutibles esas verdades absolutas. Porque en una época histórica, por ejemplo, una media burda, pero se pensaba que la Tierra era plana. Y después era una verdad que todo el mundo creía en ese momento, y posteriormente eso se va cambiando hacia otra verdad. Entonces, las verdades absolutas son discutibles, porque cuando avanza el conocimiento del ser humano, se van cambiando esas ideas. Y una cultura multiforme. Todas las culturas son distintas, todas valen exactamente lo mismo. Y podemos, sí, interrelacionarnos y aprovechar las cualidades de una y de otra. El quinto punto, la finalidad en la educación tradicional, la finalidad de la educación es la instrucción. Nos enseña los producidos del ser humano, la cultura que está afuera. El método es memorizar e imponer, y generalmente el aprendizaje es por obligación, que va perdiendo como el sentido. Se propicia el individualismo y la baja conciencia social. Nosotros estamos planteando una nueva concepción que tiene que ver con habilitar, porque la educación en realidad tendría que preocuparse del desarrollo de los órganos de apropiación, el desarrollo del cerebro interno del ser humano. Esos son los órganos de apropiación de la realidad que está externamente. Queremos construir conocimiento y transformar. Contacto con los registros del pensar, gusto por aprender, investigar, conciencia de sí mismo, colaboración y preocupación por los otros. El último punto, el sexto punto, y con esto termino, es la valorización. En la educación tradicional se valoriza la violencia. No es que se diga que nos gusta que peleen, pero toda la historia que hemos estudiado del ser humano está basada en las luchas, en las invasiones, en quién le ganó a quién. Eso es enseñarnos la violencia. O sea, así ha evolucionado el ser humano. Por otro lado, existe la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Se propician valores, se propicia a veces el respeto, se publicita el respeto y no se respeta al niño, al educador, al educante. Se resalta la violencia como metodología histórica válida. Nosotros estamos planteando un compromiso con la no violencia. Valoramos la coherencia. Y no se acepta la violencia para resolver conflictos. Existen muchas formas de resolver conflictos y no necesariamente la violencia. Y aplicamos la regla de oro, que es trata a los demás como quieres ser tratado. Eso es todo lo que quería contar. Creo que ahora tenemos un tiempito de preguntas. No sé cómo se va a hacer eso, así que dejo el micrófono. Muchísimas gracias, doctora Rebeca, por esta presentación. Yo creo que bastante general del libro Pedagogía de la Intencionalidad. Como bien lo señalan varios autores y también intelectuales que han hecho reseñas del libro,
Este es un texto revolucionario, es lo que plantea la humanización, una visión distinta para poder ver y cambiar el acto educativo. Vamos a dar paso a la interacción. Nos gustaría que todos los participantes que tengan la intención de plantear preguntas lo puedan hacer de manera directa. Tenemos acá algunas preguntas que han planteado varios de los participantes, pero consideramos oportuno que ustedes puedan dialogar directamente con los conferencistas. Dejamos en el uso de la palabra a los interesados que puedan plantear preguntas. Sí, buenas noches para todos, doctora. Solo mi duda es cómo podemos estimular el cerebro. ¿O hay alguna técnica para poder estimular el cerebro para poder adquirir el nuevo conocimiento? Mira, básicamente se aprende haciendo, no se aprende escuchando, ni hablando, ni pensando. Bueno, hacer también es, pensando sí, porque también es una acción la del cerebro. Entonces estamos planteando nosotros ambientes de aprendizaje enriquecidos, donde básicamente el ser humano, desde muy pequeño, nosotros somos investigadores, nos gusta aprender, tenemos inquietudes. Entonces, más que dar respuesta, hay que plantear que cada uno de los estudiantes haga preguntas, porque al elaborar una pregunta ya está haciendo funcionar sus conexiones neuronales, de sus inquietudes, de lo que quiere, y estamos planteando nosotros también una educación basada en proyectos, en lo que al estudiante le interesa. Y uno tener una función más de asesor que de estar introduciendo contenido. No sé si eso, no sé si Mario quiere agregar algo, pero me surge eso con lo que tú planteas. Bueno, yo agregaría que toda la explicación que dio Rebeca sobre cómo funciona la sinapsis y cómo funcionan los circuitos neuronales nos muestra que el abrirse a nuevas experiencias, el tener nuevas experiencias y el salir de los moldes ya prefigurados como huellas, el ser capaz de mirar la realidad de otro modo, por ejemplo, el mirar las cosas desde distintos puntos de vista, aunque parezcan cosas muy simples que estoy diciendo, son en realidad formas de estimular la creación de nuevos circuitos neuronales. En un niño pequeño, mientras más experiencias de distinto tipo tenga, motrices, emocionales, intelectuales, en la medida que, por ejemplo, haga consciente los errores, que también es parte de lo que planteamos en el libro, la importancia del error en el aprendizaje, y no penalizar el error, no castigar el error, no inhibir el error, todo lo contrario, no es posible aprender sin error. Y entonces hay que tener mucha actitud para estimular el cerebro, como pregunta el amigo, hay que tener mucha actitud de apertura y actitud de experimentar. Yo diría que esa es la clave para estimular los circuitos neuronales. Actitud de experimentar y de probar. Mientras más cosas experimentamos, más situaciones, y mientras una determinada situación la logramos mirar desde otro modo o ponerle otro punto de vista, son todos estímulos a mi cerebro. Y en lo emocional, por ejemplo, también, abrirse a las emociones, permitir que las emociones se expresen son también otra forma de estimular el cerebro. El cerebro tiene muchas partes y tiene muchos componentes. Y por lo tanto, por eso, por ejemplo, la importancia del arte en la educación, no porque se quiera producir talentos artísticos. No se enseña arte para producir talentos artísticos, como no se hace educación física necesariamente para producir talentos deportivos. Se hace para generar experiencias, experimentar experiencias, estoy intencionalmente haciendo la redundancia, experimentar experiencias
porque eso lo que hace es fundamentalmente abrir circuitos neuronales. Y mientras más circuitos neuronales, esto está investigado bastante por las neurociencias que muestran lo que ocurre a nivel de redes neuronales cuando hay mayores estímulos. Y hay varias investigaciones sobre eso que lo muestran. Eso. Mi saludo, buena tarde para todos. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, quien es un psicólogo y pedagogo estadounidense, dice que para aprender, primero hay que desaprender. Sin embargo, existen varias técnicas pedagógicas para aprender, mas no para desaprender. ¿Ustedes podrían mencionar algunas técnicas que nos ayuden a desaprender o compartirnos algunas referencias para que podamos investigar, ya que existe poca información al respecto? Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. En esta forma tengo una pregunta. ¿Qué papel juega en el aprendizaje y enseñanza en los niños especiales o jóvenes especiales y sus aplicaciones de sus neuronas cerebrales? Ya que hablaba de Einstein, hablaba de Beethoven, entonces para desarrollar estas actividades. Si quiere, Mario, yo contesto a esta y tú la del desaprender, que no tengo mucha información con eso. Hace muy poco tiempo en la historia también se está considerando a los niños especiales. Antes ni siquiera se consideraba. También hace poco tiempo, no sé, 50 años máximo, de que se habla de que el cerebro crece, se transforma. En una época se decía, alguien nace con un coeficiente intelectual y con ese coeficiente se muere. Eso no es así. Entonces, básicamente los niños especiales pueden ir avanzando en muchos aspectos y ojalá la mayor cantidad de experiencias, como planteaba Mario, para que ellos puedan desarrollarse. Muchos niños especiales tienen una emocionalidad maravillosa, tienen más desarrollado a la emocionalidad que el tema del raciocinio, algunos. Entonces, hay muchas técnicas para poder ir avanzando con esos niños de acuerdo a su particular maduración, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, pero ellos avanzan muchísimo, con ambientes estimulantes. Si no hay ambientes estimulantes, difícilmente van a poder avanzar. Eso. Sí, yo agregaría, y a propósito del desaprender, en realidad desaprender es una forma de decir. Lo que uno aprende, lo aprende. Yo entendería por desaprender, como dicen algunos teóricos de la psicología, yo diría más bien ampliar los aprendizajes. Es decir, vuelvo sobre el concepto, si el cerebro es un órgano plástico, como dijo Rebeca, flexible, moldeable, extremadamente moldeable, y que lo podemos automoldear. Humberto Maturana, que también está citado en el libro, un biólogo chileno bastante conocido internacionalmente, que habla de la autopoiesis, que es como la capacidad de autoconstruirse de los seres vivos. Y el ser humano tiene una gran capacidad de autopoiesis. Entonces, yo entendería por desaprender el aprender a mirar las cosas o las situaciones las creencias que tengo arraigadas en mí mismo, ser capaz de cuestionármelas, ser capaz de ver que también existe otra forma de ver eso mismo que creo tan arraigadamente. Ortega y Gasset decía, las ideas se tienen, en las creencias se está. Las creencias son algo que nosotros tenemos muy arraigado en nuestro ser y de alguna manera las creencias determinan nuestra forma de mirar el mundo. Bueno, si yo soy capaz de remover mis creencias y de
y de las cosas que creo mirarlas con flexibilidad, estoy tal vez acercándome a esa idea de desaprender, que en realidad no es desaprender, porque no es que dejo, no es que anulo o borro lo que sabía, solo que amplío mis capacidades, amplío mi manera de ver las cosas. Y un ejemplo de eso es la tecnología. Hoy día manejamos el celular, el WhatsApp y estos formatos, y no hemos desaprendido a mirar televisión, por ejemplo, ni a escuchar radio. Y fuimos incorporando más elementos. Y yo creo que eso es lo fundamental. Hay uno. La gente está, estos místicos y esta gente que busca experiencias que les hagan mirar la realidad, otras realidades. Hay mucha gente que busca eso. Todos nosotros alguna vez hemos buscado algo de eso también. Poder aumentar nuestra capacidad de comprensión, mirar, nos hacemos las grandes preguntas de la filosofía, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, nos preguntamos sobre la muerte, etcétera. Bueno, para poder acceder a esas verdades más profundas hay que necesariamente ampliar la mirada, ampliar la capacidad de mirar. Por ejemplo, puedo mirar que el río corre bajo un puente. Bueno, y unos místicos japoneses, algunas de las vertientes del budismo, que se instalan años a veces a tratar de mirar de otro modo para en algún momento ver que es el puente el que se mueve y no el río. Y es solamente como un ejercicio para justamente activar una mayor amplitud cerebral. Es un ejercicio para hacerlo. Es muy interesante se puede hacer con pequeños ejercicios, puedo hacerlo mirando distintas cosas y tratar de mirar de otro modo, no como el que miro habitualmente. Cuando miro de otro modo, estoy ampliando circuitos, estoy generando nuevos circuitos neuronales y ampliando en definitiva la capacidad de mi cerebro. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Todavía vamos a tener el espacio para que los interesados puedan interactuar con ustedes. Ya dos preguntas muy interesantes. Y pues la oportunidad, estimados profesionales, si ustedes tienen preguntas directas o en definitiva, pues damos paso al siguiente punto que tenemos en esta sesión de trabajo. Sí, muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Doctores, un cordial y afectuoso saludo desde aquí de Guatemala. Tengo una duda con respecto al aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, ¿se puede dar de una forma intencional o necesariamente tiene que haber un estímulo para poder aprender? Yo te podría decir, no sé cómo te llamas, ¿qué vos dice ahí? Pero no sé Sí, yo te podría decir que la necesidad de aprender o las ganas de aprender ya es un estímulo para el cerebro. O sea, no necesariamente tiene que haber un estímulo tangible externo para estimular el aprendizaje. Ya mi interés es el mejor motor. Porque nosotros desarrollamos también en el capítulo de fundamentos psicológicos lo de la conciencia activa. Nosotros estamos planteando que la conciencia es activa, la conciencia busca, de acuerdo a sus intereses, avanzar a tener más aprendizaje. Entonces, no necesariamente estamos sentados esperando, sino que a través de los intereses que tenemos vamos buscando experiencias de aprendizaje. No sé si tú quieres, Mario, crear esta idea. Sí, está muy bien. Yo solo enfatizaría en este hecho de que el cerebro es un órgano flexible y que está permanentemente en construcción, está permanentemente, siempre, por supuesto, en la edad de los niños es su etapa de mayor flexibilidad. De 0 a 5 años, decimos nosotros en el libro, es una etapa en que se debe desarrollar al máximo los estímulos sensoriales fundamentalmente, mucha experiencia. Casi nada de teoría, mucha experiencia. Pero en realidad en toda edad el cerebro es moldeable.
en toda edad el cerebro es mejorable, en toda edad y sobre todo en tiempos como estos. Me parece que tener lo que nos han enseñado las neurociencias es eso fundamentalmente. Ahí está citado también en el libro un estudio de Francisco Varela, donde mostraba que en niños, bebés, digamos lactantes, que tenían estímulo con caricias, que eran muy acariciados, que tenían, por lo tanto, mucha experiencia sensorial física, tenían hasta cambio genético. Generaba incluso cambio genético. En la genética había cambio. Así de plástico y flexible y moldeable es el circuito nervioso del ser humano, empezando por el cerebro y todo su circuito y su estructura del sistema nervioso. Ahí está la clave. En realidad, el aparato que tiene el ser humano, que le permite desde aprender a caminar y los instintos más básicos hasta las experiencias místicas más elevadas, todas esas son posibles por el aparato, por el equipamiento que traemos en nuestro aparato, en nuestra estructura la palabra neurofisiológico, eso. Neurofisiológico. Está ahí todo está ahí. Todo, desde por lo que nos permite aprender a comer hasta lo que nos permite conectarnos con las experiencias más elevadas y más trascendentes. Todo viene en el equipamiento que tenemos. Y que no lo usamos todo. Ese es el terrible problema. Exactamente. Esos billones de neuronas que tenemos ahí, las tenemos estacionadas como el cuento. Si no somos inquietos, si no vamos buscando, si no... sé, el ser humano aprende hasta el último día de su vida y de repente uno dice, ya, se acabó. No, ojalá no, porque eso te da también una inspiración, una motivación a ver la vida de una determinada manera. Hay mucha gente que parte tarde con su hobby, con su, no sé, hacer cosas mucho más amplias de la que está. Lo que pasa es que tenemos una visión del ser humano que es esta cultura que nos ha enmarcado dentro del mercado de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces creemos además que somos un poco hormigas, no somos hormigas, somos casi dioses, de acuerdo a todo esto que tenemos internamente. Tenemos que salir de ese paradigma de la concepción del ser humano que nos hemos tragado casi todos. No, es que yo no sé qué, no, usted puede todo. Pero hay que ponerle, hay que hacer alguna cosita para que eso vaya, la estimulación siga creciendo. Claro, sin estímulo también se puede atrofiar. Claro, por supuesto. Bueno, esta explicación que hemos tenido alrededor de las preguntas han girado en torno al aprendizaje. A mí me gustaría que el doctor Mario Aguilar pudiera hacernos un comentario acerca del modelo educativo por competencias. En Guatemala, desde la reciente reforma educativa, especialmente en el nivel de educación primario, se ha adaptado este modelo educativo por competencias, que por cierto ha sido una reforma educativa promovida por gobiernos liberales o gobiernos de derecha, y justamente hoy se está cuestionando. En su alocución inicial usted mencionaba que este modelo educativo muchas veces se deshumaniza, está en función del mercado y no en función del desarrollo de la vida, del desarrollo de la felicidad, de la búsqueda del placer, de la búsqueda del sentido, ¿no? Entonces, también vimos que en Chile hace no mucho tiempo han existido manifestaciones muy grandes en relación a reformas que han planificado en la universidad, en el nivel medio. Quisiéramos que usted nos haga un análisis, doctor, en función de todo esto. Eric, planteas un tema que daría para una conferencia completa. Pero efectivamente, dentro de los muchos conceptos tramposos, podríamos llamarlo, que se nos han metido en la educación, las competencias es uno de ellos, porque
hablamos de las competencias para allá, las competencias para acá, hay que desarrollar las competencias, etcétera, etcétera. ¿Qué es las competencias? Nosotros estamos en franca discusión con ese concepto. Las competencias viene de Europa, del Pacto de Bolonia, cuando Europa se unificó y tenían que validar los títulos universitarios de las distintas universidades y generaron como una cierta estandarización de las habilidades instrumentales que tenían que tener las distintas profesiones. De ahí viene el término competencias, que es como una suerte de equivalencia, para lo cual estandarizaron determinadas habilidades y determinadas capacidades. De ahí viene el origen del concepto. Y eso es, en el fondo, es una simplificación, por decirlo así, una estandarización de las capacidades humanas, distintos tipos de capacidades que pueden haber, dependiendo de la actividad laboral, uno requiere de distintas capacidades, digamos. No es la misma la que requiere el médico que el licenciado en filosofía, ¿cierto? Y se estandarizaron. Y de ahí se simplificaron para llegar a ser medibles, cuantificables. Por lo tanto, al hablar de competencias, lo que se hace es una suerte de reducción y simplificación excesiva de las capacidades humanas. A nosotros no nos gusta el término competencia. Es parte de esta lógica estandarizada que cuestionamos y criticamos. Nosotros preferimos hablar de las capacidades humanas y de las potencialidades humanas. En un sentido instrumental se podría hablar de ciertas habilidades que son requeridas en ciertas actividades, pero el desarrollo humano, la educación debe propender al desarrollo de todas las capacidades que una persona tenga y de todas sus potencialidades, no de las habilidades o de las competencias instrumentales para un mundo laboral solamente. El término competencia está muy asociado a lo laboral, y está bien, es necesario. Un manipulador de una máquina, ¿no es cierto?, de construcción tiene que ser muy competente en el manejo de esa máquina, por supuesto. Pero eso se remite exclusivamente a lo laboral, y eso es apenas una pequeña parte de lo que deben ser los objetivos de la finalidad educativa en su sentido más amplio y más profundo. Por lo tanto, nosotros estamos en franca discusión con el concepto de competencia. Y si tuviéramos que analizar conceptos a discutir, podríamos discutir el concepto de calidad de la educación, que está asociado también a los procesos productivos, a la idea del control de calidad en las empresas. Podríamos discutir el concepto de accountability, que está tan de moda, se puso tan de moda la rendición de cuentas, y a todo el mundo le parece muy razonable que haya que rendir cuentas. Sí, pero ¿a quién se le rinde cuentas? ¿Y quién? ¿Y sobre qué se rinde cuentas? Que es también una cuestión muy discutible. Así es que nosotros, en síntesis, preferimos usar otros términos y no el de competencias. Sobre el estallido social, te preguntaba. Ah, también sí. Es que me entusiasmé con ese tema, claro. Bueno, el estallido social en Chile ha estado muy en la noticia porque ha sido muy, muy fuerte, muy intenso. Y yo creo que lo que hay en el estallido social chileno es fundamentalmente el reclamo y el anhelo de un cambio profundo en un sistema social de corte muy acorde a lo que hemos conversado en esta charla, muy, muy centrado en la competencia, en el individualismo, en un estilo de vida en donde finalmente se nos reduce a las personas a ser productores y consumidores. Y si bien es cierto, hay un reclamo también económico sobre ciertos derechos sociales que en Chile están muy, muy perdidos, el derecho a los derechos laborales, el derecho a la educación, la salud, la previsión, la vivienda, y eso está en el reclamo también, pero no es lo único. Hay algo más existencial también, hay algo más interno. Cuando marchábamos en las calles, con Rebeca estábamos en esas marchas, en varias de ellas. A mí me tocó convocar algunas de ellas como dirigente de los profesores, por supuesto, o a muchas de ellas, pero lo que había en la gente era un anhelo de cambio, de libertad, de liberarse, pero no de la libertad solamente política, sino que de liberarse del yugo del mercado, el yugo del consumo, liberarse de mirar al otro como un competidor y no como un par,
habían cosas maravillosas en las marchas, en las calles, gente que salía a regalar comida, solo porque quería regalar algo, porque quería romper la lógica que este sistema nos ha enseñado y para el cual nos ha adiestrado. Eh, Se desarrolló mucho en la gente el afán de participar, el afán de opinar, el afán de deliberar sobre lo que queríamos para el país. Se rechazó todo acuerdo que proveniera de la clase política y de las cúpulas que se ponían de acuerdo entre ellos, porque la gente decía, ustedes no van a decidir por nosotros. Y por supuesto, el conflicto estaba todavía en pleno auge en marzo cuando se decretó la pandemia. Y en este momento, por razones obvias de cuidarnos y en Chile, no sé si habrán leído las noticias, Chile es uno de los países más afectados por la pandemia en este momento en el mundo, en términos de cantidad de contagiados y personas que han muerto. Por lo tanto, estamos muy abocados a eso, pero no nos hemos olvidado de que nuestra demanda y nuestro propósito es cambiar la sociedad en términos muy estructurales y por lo tanto construir una sociedad mucho más humana y fraterna, y no una sociedad de competidores, sino una sociedad de colaboradores, donde la palabra solidaridad vuelva a tener un sentido y no sea una palabra que usa gente ingenua, sino que sea el valor principal con el que nos relacionemos, ser solidarios entre nosotros y no vernos como competidores. Así que yo creo que se está gestando un gran cambio, pero creo que no es de Chile solamente, yo creo que es de muchos lugares del mundo donde está ese anhelo y donde está ese despertar, sobre todo de las nuevas generaciones. Es muy fuerte en las nuevas generaciones este rechazo al sistema y no asumir los valores que el sistema le propone. Y yo creo que en los próximos tiempos vamos a vivir en el mundo grandes cambios. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bastante amplia su explicación. Yo considero que ustedes de Guatemala pues habrán tenido noticias que recientemente pues se ha tenido también toda una lucha en contra de la corrupción, un movimiento desde el año 2015 y precisamente esa ha sido una lucha porque la corrupción nos ha robado demasiado, especialmente para la niñez en Guatemala, en el campo educativo. Yo les quiero comentar que en Guatemala, de cada 100 niños que ingresan a primer grado, 70 niños pierden, 70 niños promueven, 30% de fracaso escolar en el primer grado. Y muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de conocer la realidad intrínseca de ese 30% de niños que pierden el primer grado, esto tiene relación con la desnutrición. Hay muchos niños que no han logrado desarrollar su cerebro porque las mamás fueron desnutridas, las abuelas fueron desnutridas, y quisiéramos que ustedes nos puedan comentar también cómo ven ustedes a Guatemala desde el exterior, qué noticias han tenido, qué equilibrio hacen ustedes en todo esto, que Guatemala será también una muestra de nuestra sufrida América Latina. Dale, Rebeca, yo después puedo complementar. Yo no soy del área política, así que no sé mucho de eso, pero yo encuentro que Guatemala tiene una cualidad que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con que no ha perdido vínculo con sus raíces, el pueblo guatemalteco. No estoy hablando de la política ni de lo... porque la verdad que no sé, no conozco, y cada vez que voy a Guatemala no es ese mi interés, ver cómo el sistema político trabaja, digamos, porque yo he visto, y lo que me gusta muchísimo es que todavía está viva esa conexión con las raíces, esa espiritualidad que se expresa de muy diversas maneras, pero hay una conexión con la naturaleza y con la interioridad que en otros países el neoliberalismo lo ha cercenado, lo ha quitado. Eso es lo que te puedo decir de mi apreciación. Bueno, yo agregaría lo que dice. Primero, yo creo que esa característica del pueblo guatemalteco, que ella conoce mejor que yo porque ha estado allá, puede ser algo muy político, porque
si por política entendemos la polis, la ciudad y lo que nos es común, la manera de vivir es finalmente un acto muy político, que es distinto a decir las organizaciones políticas, los políticos profesionales, que en general en todas partes del mundo están muy cuestionados. La clase política está muy cuestionada en distintos lugares del mundo, y seguramente en Guatemala es lo mismo. Y lo que uno ve es un pueblo latinoamericano que está volviendo sobre sus raíces. Y en eso Guatemala tiene una gran ventaja, que tiene un pasado, una historia, digamos, ancestral muy potente, que está muy presente y que yo creo que puede ser el gran nutriente de la nueva sociedad que hay que generar. Desde las raíces, los pueblos encuentran su nutrición. Los pueblos que tienen más raíces tienen más elementos para generar un futuro, digamos, para construir y levantar un futuro, porque hacen pie en esas raíces. Los pueblos con menos raíces les es más difícil. Y en Chile está pasando también que hay, sobre todo en las generaciones jóvenes, hay mucho retorno, mucha búsqueda de encontrarse con las raíces originarias. De hecho, en las manifestaciones que teníamos, había muchas banderas mapuche, que es la etnia principal originaria de Chile, que el pueblo mapuche. Y habían muchas banderas del pueblo, más que banderas chilenas, en las marchas y en las manifestaciones habían banderas del pueblo mapuche. Y seguramente en Guatemala, en eso que habla Rebeca, que en esa espiritualidad y en esa conexión con las raíces profundas, ahí está la gran fuerza. Ahí está la gran fuerza para vencer el tiempo de crisis, el tiempo oscuro en muchos sentidos, el tiempo de tanta injusticia que vivimos hoy, para construir un futuro distinto. Yo creo que el pueblo guatemalteco tiene ahí una gran fortaleza. Bueno, muchísimas gracias, estimados profesionales. Todavía creo que tenemos una intervención más de otra persona. Vamos a pedirle que diga su nombre, por favor, si puede encender su cámara mejor, porque podemos vernos. Yo creo que el contacto visual, aunque sea, pues es importante. No sé si es conmigo, yo soy Santos de León. Adelante, licenciado Santos, le escuchamos. Nos gustaría que... Sí, adelante. Solamente dos preguntas. Muchos han dicho que la pereza es un estado de desmotivación de la persona, ¿verdad? Eso se puede entonces cambiar con, digamos, lograr incentivar las ideas o los pensamientos de la persona y pueda motivarse y deja la pereza. Una pregunta. La otra, bueno, aprovecho para enviar un saludo a los hermanos chilenos, los mapuches. La pregunta es, ¿los conocimientos de la cultura mapuche puede aportar algo para la educación del futuro? Gracias. Rebeca, o yo no sé. Tú dices, tú planteaste si la pereza se puede cambiar. Por supuesto que se puede cambiar, todo se puede cambiar, si es que el ser humano... es que dicen que es un estado de desmotivación. ¿Eso es cierto? Claro, es que yo puedo comprender fácilmente la desmotivación en este mundo donde no está considerado el ser humano en su integridad. Entonces eso puede ser un gatillador de que no quiero incluirme, no quiero, no sé, ayudar a que este sistema siga como está. Eso puede ser una reacción. O sea, la depresión tiene que ver con eso. Hay algún problema existencial en que lo que estoy viviendo no me llena de sentido. Bueno, por eso también ha aumentado desgraciadamente el suicidio en todo el mundo. Esos datos no los ponen mucho, pero es así, porque en realidad es como el armado social que hoy día tenemos, la cultura en la que estamos inmersos, en casi todo el globo del planeta,
no tiene que ver con la esencia del ser humano. La esencia del ser humano busca la trascendencia, busca la relación y somos gregarios, nos hacemos en relación con los otros. Y este sistema tan individualista que nos hace competir hace perder el sentido. No sé si esa puede ser la respuesta con respecto a la pereza. Con respecto al pueblo mapuche, te digo que, como decía Mario, en estas manifestaciones la gente no dejó, porque esta es una manifestación de la gente, no era de los partidos, no era de nada. Había muy pocas convocantes. No había ninguna bandera de otro tipo, de ningún partido político, de ninguna organización, más que la bandera chilena y la bandera mapuche. El mundo al que estamos reclamando, los seres humanos, pienso yo, en todo el planeta, tiene que ver con unirnos con la naturaleza, no ser depredadores de la naturaleza. Y el pueblo mapuche tiene una cosmovisión, así como casi todos los pueblos originarios, de que en realidad la naturaleza es sagrada, es nuestro primer ámbito. Entonces la relación que el ser humano tenga con eso es muy importante. Entonces, desde ahí, la cosmovisión que tienen ellos es muy importante para el mundo futuro. Pero pienso que el ser humano va a generar una nación humana universal donde todas estas cosas alimenten, enriquezcan el nuevo ser humano que está por nacer. Todos estos cambios, porque el ser humano está creciendo. Sí, yo complementaría diciendo que por supuesto que nosotros podemos encontrar muchas Doctor Mario, le queremos pedir que encienda el micrófono, por favor. Sí, perdón, estaba hablando y no tenía el micrófono bien. Quería decir, complementar lo dicho por Rebeca, Mapuche significa, Mapu significa tierra y Che significa hombre, ser humano. Persona de la tierra es lo que significa pueblo mapuche. Y es una cosmovisión que tienen ellos de que el ser humano es una integración con su medio, en este caso con su ambiente, con su tierra, con las personas que lo rodean. El sentido de comunidad que tienen ellos es muy fuerte. Ellos viven en comunidad y actúan en comunidad y resuelven en comunidad y además en mucha armonía con su entorno y con su medio. Por eso son hombres de la tierra, personas de la tierra. Y esa cosmovisión es muy compatible con el humanismo. El humanismo tiene la misma idea de que el ser humano es una estructura con su medio, no es un ser aislado. Es un ser social. Y lo que le pasa al medio le pasa a la persona, y lo que le pasa a la persona le pasa al medio. Es una integración entre la interioridad de la persona y el mundo exterior. Entonces, en definitiva, hay muchos elementos de humanismo en las culturas ancestrales. Incluso en el humanismo se ha estudiado aquello. Hay publicaciones que no sé si estarán al alcance o ya estarán agotados, pero el anuario del humanismo hay uno de ellos dedicado a investigar fuentes humanistas en culturas ancestrales. Por ejemplo, hay un gobernante tolteca, Topilzin, que por ejemplo, fue considerado un humanista a pesar de que el término no estaba acuñado, fue acuñado muy posteriormente el término humanista, pero Topilzin fue un humanista porque, por ejemplo, fue un monarca que abolió los sacrificios humanos y propiciaba el modo de comportamiento en su pueblo basado en la fraternidad. En los pueblos aymara, en los pueblos maya, en los pueblos del andino en general de Sudamérica, está muchos principios de vida que tienen que ver con modos de vida éticos. No robar, no matar, no mentir. Son conceptos que están muy fuertemente arraigados en esas culturas. Y por lo tanto nosotros podemos rescatar muchísimo de ellos. Hay mucha sabiduría en los pueblos ancestrales que nosotros podemos rescatar e incorporar.
Bueno, muchísimas gracias, No me quiero estimado doctor Mario, estimada no me doctora quiero quedar Rebeca. De atrás, esta no me forma quiero estamos quedar atrás. finalizando esta serie. Vamos a interrumpir ahí al estimado compañero Víctor García. No vamos a dar paso a más participaciones. Vamos a dar la oportunidad al doctor René Coty para que pueda hacer los comentarios finales, y por supuesto queremos agradecer al doctor también este contacto que ha facilitado con los disertantes en esa oportunidad, que en verdad nos han dejado ahí la motivación para poder leer el libro completito y tener una parte 2 de este diálogo, porque es muy interesante su disertación. Entonces vamos a dejar con los comentarios finales al doctor René Coty. Muchas gracias, maestro Eric, muy amable. Muy buena noche a todos y a todas. Quiero agradecer en principio el apoyo que nos ha brindado el maestro Eric para poder compartir con él las amistades y los amigos que tenemos en relación a la educación. Y en ese caso me refiero a Rebeca, exactamente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, igual a Mario, muy finos, porque creo que sus conocimientos son muy valederos, los hemos conocido a través del libro. Me gustaría hacer referencia a dos cosas muy puntuales. La primera, que el libro hace mención, es exactamente con relación a la educación bancaria, repetitiva, tradicional, que no da la posibilidad exactamente a la creatividad, ni tampoco da la oportunidad al pensamiento con libertad. Esto que ellos refieren exactamente y que nos han hablado el día de hoy, tiene que ver mucho con el hecho de que debemos de ser totalmente claros en el ambiente del sistema educativo nacional, igualmente en el ámbito universitario. Lastimosamente, la educación está en un campo totalmente bancario y repetitivo, tradicional, en el que el estudiante tiene que soportar exactamente el pensamiento impuesto desde contenidos, desde, como diría Mario, bueno, aquí ahora sí la educación está a través de competencias, el sistema educativo nacional lo ha abordado. Igualmente la universidad en una carrera por querer entrar al proceso de las competencias y los créditos manejados desde el proyecto Tuning Latinoamérica como una imposición de la educación. Entonces, en ese sentido, creo que a nosotros nos toca esencialmente como trabajadores del campo pedagógico el hecho de hacer análisis y en este sentido tener exactamente a dos pensadores chilenos que nos estén hablando de cómo cambiar y transformar la educación o la escuela, digamos, especialmente cuando estamos refiriéndonos a la escuela, nos referimos no solo a la creada en el sistema educativo nacional, sino también a la universidad, como ese enfoque que la escuela es un brazo ideológico que permite en determinado momento cierto estanco. Pero debemos de evolucionar y es por eso que a mí me llamó mucho la atención leer sobre el tema de la educación o de la pedagogía de la intencionalidad. ¿Por qué es importante la pedagogía de la intencionalidad? ¿Por qué es importante la pedagogía de la pregunta? ¿Por qué debemos de dejar la pedagogía de la respuesta por la pedagogía de la pregunta? Y más aún, entrar a campos como la pedagogía de la intencionalidad, porque es una pedagogía pluralista, es una pedagogía humanista que nos encamina exactamente a hacer una asociación exactamente con la neuroeducación. Y esto es lo importante y elemental no solo para nosotros que estamos en el campo de la docencia universitaria con especialidad, con énfasis en neuroeducación, porque esos 5 principios que son básicos, que también tiene la pedagogía de la intencionalidad, es que debemos de saber si es divertido aprender o no es divertido aprender. ¿Por qué no hacen difícil, diríamos, el hecho de aprender y un sufrimiento realmente el ir a los establecimientos educativos? Aprender de forma espontánea es sumamente importante, pero igual es tomar en cuenta el conocimiento previo del estudiante, el conocimiento que viene desde la genética, desde todo, de todos los elementos que nos conforman como seres humanos y que desde una cosmovisión, como decían los compañeros,
tiene que ver con la educación y esencialmente basarnos en el proceso de la metacognición o aprender de la experiencia. Me queda agradecer porque creo que adentrarnos en este campo y felicitar a los compañeros que están estudiando esta carrera de neuroeducación, porque son los pioneros del país, son los que tienen en sus manos exactamente el poder modificar, el poder transformar, el poder inyectar en el sistema educativo, tanto nacional como universitario, cambios verdaderos, que vayan encaminados a eso, a que aprendamos con humanismo, a que aprendamos con amor, a que aprendamos realmente de las formas de nuestros pueblos, de nuestra cultura, porque una educación sin cultura, sin contexto, no es educación. Muchas gracias al maestro Eric por la oportunidad, a Rebeca, a Mario por habernos brindado esta oportunidad y esperamos poder continuar con ese intercambio que es sumamente fundamental. Muchas gracias, maestro Eric. Bueno, para todos nuestros amigos que se conectaron desde el inicio, estamos finalizando esta cuarta jornada académica de investigación y posgrado. Les queremos comentar que tenemos en el canal de YouTube Posgrados CUSAM alojadas las 3 fechas de la jornada académica. Les vamos a compartir el link para que ustedes puedan ingresar a ese canal de YouTube Posgrados CUSAM para que puedan tener la copia de las 3 sesiones de trabajo. Un abrazo para todos, un agradecimiento al Departamento de Informática del Centro Universitario de San Marcos por la cobertura y también a la dirección del departamento por el acompañamiento en las 3 jornadas. Esperamos que estén muy bien y les deseamos un buen fin de semana. Será en una próxima oportunidad. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Excelente participación en la conferencia, amigos